Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo de Dios, porque esta presentación se va a ver en los diferentes lugares del mundo a diferentes tiempos. Esta, en este momento espiritual, tengo el gusto de presentarles a nuestra hermana Fátima Herrera con el tema Recibir aliento de vida en Jesús. Adelante, Fátima. Buenas tardes a todos. Como ya dijo Débora, recibir aliento de vida en Jesús. Voy a empezar esta presentación compartiendo con ustedes el versículo Génesis 2:7 en Nueva Versión Internacional. Les hago la aclaración. Le he pedido a nuestra hermana Cecilia que me ayude con las presentaciones, la lectura en Reina Valera 1960, para que tengamos las dos presentaciones de la palabra de Dios. Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eh, Recibir. Recibir quiere decir tomar algo que se da o que se envió. Aliento de vida es la vida y el poder de Dios dado al hombre para animarlo. Eh, en este momento les comparto que en Juan 20, 21, 22 nos habla acerca de ese aliento de vida. Ay, no, le tenía que dar a Cecilia la oportunidad de que nos compartiera eh, Génesis 2:7 Dos de Reina siete. Valera. Si gustas, estoy lista la puedo leerlo con mucho Por gusto. favor, por favor. Con mucho Gracias. gusto. Sí. Génesis 2:7, versión Reina Valera, 1960. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, ok. Y dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, entonces, les voy a compartir Juan 20, 21, 22. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien les perdone sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Aquí vamos a tomar la parte esta donde el Señor los envió, nos ha enviado a nosotros a llevar ese mensaje de Él. Eh, Eso es lo que venimos hoy a compartir, ese mensaje de Jesús trayendo ese espíritu de vida que es el Espíritu Santo. Les voy a compartir los sinónimos de aliento de vida. Son la respiración, el resuello, el hábito, el soplo, la expiración, la exhalación, la inspiración, inhalación, el vigor, el ánimo, el impulso, el esfuerzo, el denuedo, el valor, la bizarra y lena. Lena quiere decir vigor. Yo creo que muchas veces les he compartido que yo estuve en una situación de depresión muy fuerte. Yo estaba en cama, estuve en cama por varios años. Me levantaba así, pero fui una madre ausente, tanto para mis hijas, la escuela, como esposa. Eh, Tomaba medicamentos muy fuertes. Hasta hace poco me di cuenta de que yo nunca fui para dejar los medicamentos, simplemente después de recibir ese mensaje de Jesús, un día los dejé y gracias a Dios no necesité más nada de eso. Fue su espíritu el que me dio vida. Por más que he tratado de buscar otro versículo que hable acerca de eso que yo recibí, de cómo yo me sentía y cómo fue el recibir ese aliento de vida, solamente me puedo identificar con Ezequiel 37,
el Valle de los Huesos Secos, eh, para mí, ese pasaje de la Biblia, ese mover, eso que se siente allí, era exactamente, es lo que yo siento que yo vivía, que yo pertenecía a eso, que yo estaba seca, que yo no tenía vida. De hecho, cuando mis hijas me dicen cómo estaba mi cara, cómo era yo, esa es cómo yo me identifico. Y por eso se los comparto. Dice, Ezequiel 37 del 4 al 10 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salgan carnes y los cubriré de piel. Les daré alimento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a cubrirse de piel. Los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y se recubría la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y diles, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie, y eran un ejército numeroso. Eh, Les comparto que antes de recibir eso, un día del mes de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha. Recuerdo que estaba en el baño de mi casa y escuché clarito Talita Kumi. En ese tiempo yo no leía la Biblia, no era una persona que tenía idea de lo que significaba. Recuerdo que salí a buscar esa información, qué significaba Talita Kumi. Ahora leyendo Talita Kumi, me doy cuenta de que el Señor le dio vida a, a esa niña Jesús le dio vida. Eso está en Marcos 5:41. eh, Cecilia, ¿Quiere que busque Marcos? 5:41 para compartirla. Ah, cómo no, deme un segundo, yo busco Marcos. Un momentito. Ay, ay, ay. Me llamó la atención que hoy cuando busqué Marcos 5:41 y leí Sí. acerca de Talita Kumi, ella quedaba después de recibir el aliento de vida o después de recibir que Jesús orara por ella, quedaba alegre, eso me faltaba a mí, esa alegría. Ah, ok. Ay, Sí, aquí le puedo compartir Marcos 5:41 en versión ajá, Reina Valera 1960 ajá, y dice así, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. amén, amén. Y esa niña quedaba contenta después de recibir esa palabra, ese mensaje. Eh, Les comparto los frutos del aliento de vida. Eh, Se encuentran en Gálatas 5:22-23, que son los frutos del Espíritu Santo. Eh, Se los puedo decir, son amor, que es
una persona desprendida, es gozo, que es alegría y es agradable, paz, que es tranquilo y reposado, paciencia, que no es fácil de exaltar, que no se molesta fácilmente, benignidad, es una persona amable, bondad, se solidariza con firmeza con lo que es justo, longanimidad, no se queja del dolor, ni de las contrariedades, ni de las enfermedades, ni de la tristeza. Mansedumbre, es una persona complaciente, es una persona tranquila. Fe, está orgulloso de ser un miembro del cuerpo de Cristo, es modesto. Continencia, es una persona reposada, con pasiones contenidas. Castidad, tiene una gran reverencia por el poder de la procreación de Dios, que Dios le ha dado, una santa admiración a que Dios haya compartido su poder creador con la humanidad. El hálito de vida se puede encontrar en dos términos. El rúa, que es un significado hebreo, que significa soplo, fuerza, soplo de Dios, espíritu de Dios, es un término hebreo, como ya les dije, y neuma, que es un término griego. Les voy usted tiene Gálatas 5, 22, 23, Ceci, Sí, lo tengo listo, para estoy que lo lista. lea y se pueda escuchar el... Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Gálatas 5, 5. del 22 al 23, Sí, en la sí. versión Reina Valera 1960. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Nueva Versión Internacional dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eh, Esos son los frutos del el Espíritu Santo. El soplo de Jesús es una donación de vida y es comunicar una fuerza que transforma la existencia, sea de la creación, sea de la humanidad. Es el que mantiene con vida a las criaturas. Él envió el aliento divino. Es el que crea y renueva todo lo que existe. Cuando invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestra mente de luz y conocimiento, él nos vivifica, nos ilumina, nos vigoriza, tanto al hombre como a la mujer interior. Eh, Les comparto que en este tiempo eh, que he vivido situaciones a veces difíciles, a veces más tranquilas, a veces he tenido momentos en que me he sentido depresiva, triste, eh, que me he sentido que no puedo más. Ahí el Señor me ha dado de su espíritu, he pedido ese aliento de vida para mí y Él me ha dado esa fuerza y esa fortaleza para levantarme. A veces no es que estoy en depresión como lo que viví porque Él sanó eso en mí, pero sí que estoy en tristeza, en esa tristeza de ver que a veces las cosas se ponen difíciles y que no salen. Eh, a mí a veces me da por acostarme, por no querer levantarme, por quejarme, esa quejabanza de no, no, y me hace falta pagar esto, o me hace falta recibir esto, eso me hace sentirme triste, me hace sentirme incómoda. Y Él me ha dado de su aliento. Por eso les comparto, me ha ayudado con la ansiedad. Les comparto Primera de Pedro 5:7. Lo tengo, si gustas, lo Por digo yo favor, primero, sí, con mucho sí. gusto.
Primera de Pedro 5:7 en versión Reina Valera 1960. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En los momentos de tristeza, también le he pedido, de aflicción, le he pedido, y eso se encuentra en la Biblia en Juan 16:33. eh, en los momentos esos en que me he sentido triste, que no he sentido, que me he sentido sola, que me he sentido, aunque no lo estoy, porque sé que Él está conmigo, pero, pero en esos momentos eh, a veces uno no sabe de dónde agarrarse, y ahí es donde están los versículos, está la palabra de Jesús, donde Él dice que Él nos da vida, que nos da aliento de vida. Juan 16:33, ¿usted la tiene, Cecilia? Sí, estoy lista, con mucho gusto. Juan 16:33, versión Reina Valera 1960, y dice así a continuación: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eh, en Nueva Versión Internacional, Juan 16:33 nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. También me ha pasado en este tiempo, les comparto, una amiga muy querida, estuvo de repente un día la llamo y me dice su esposo que había enfermado, que estaba entubada. Ese es el último suceso, eh, que estaba entubada y que no tenían tantas esperanzas en ese momento. En ese momento recuerdo que yo llamé a Gloricel y me dijo, tenemos que pedir aliento de vida para ella. Yo pedía todos los días aliento de vida para esa amiga, para esa persona tan querida. Eh, y bueno, Dios le regaló ese aliento de vida que ella necesitaba. Con esto les puedo decir que nosotros tenemos ese poder para pedir por otros. Dios nos los ha dado. Ese es un regalo de Él, que nosotros podemos pedir por las personas. Por supuesto que siempre tenemos que estar preguntándole si Él quiere que pidamos, porque la voluntad es de Él, es lo que Él quiere para esa persona. En ese momento oramos. Recuerdo que yo llamaba al esposo con insistencia para saber de esa persona, hasta que un día esa persona me contestó. Para mí fue, wow, un toque, fue mucha emoción, fue mucha alegría escucharla hablarme. Se escuchaba entrecortada y sentía que tenía que seguirle pidiendo al Señor ese aliento para que ella sintiera gozo en su corazón, porque Él nos da gozo porque es uno de los frutos de su espíritu. Así que yo seguí en esa petición hasta que Él ya me motivó a no seguir pidiendo, pero el escuchar que esa persona saliera de cuidados intensivos, que esa persona dejara de estar entubada, que esa persona cuando yo hablé con ella me dijera verdaderamente, he sentido a Dios allí donde estaba, no hay duda de que solamente por su misericordia yo estoy viva. Para mí eso fue grande. Eso es para compartir, para que nosotros tengamos ese deseo de orar por otras personas, de pedir por otras personas y perdamos ese temor, que a veces tenemos miedo, yo misma lo reconozco, a veces me da miedo a que se levanten cosas, pero la sangre de Cristo está con nosotros, la sangre de Cristo nos protege y nos cuida y nos guarda y siempre está con nosotros para que nosotros vayamos y pidamos por esa persona, pidamos por esa persona que necesita ese aliento de vida, que necesita el Espíritu Santo, que Jesús dijo que nos los iba a dejar en ese Pentecostés, que Él nos los iba a dejar para que estuviera con nosotros hasta el fin del mundo. Eh, en Números 11, 24, 25, que es cuando, cuando Moisés
comparte el Espíritu Santo con 70 personas. Eso quiere decir que nosotros también podemos compartir y pedir para otras personas el Espíritu Santo en esos grupos que podemos hacer, que nosotros estamos llamados a hacer para llevar esa palabra del Señor. Podemos pedir el Espíritu Santo. Cecilia, ¿usted lo tiene? Sí, claro que Por sí, con favor. mucho gusto. Números 11, 24, 25, versión Reina Valera 1960. Y dice así a continuación. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En Nueva Versión Internacional, Números 11 del 24 al 25 nos dice, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tierra, la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse en ese momento. Eh, Así que ahí podemos ver que nosotros también podemos compartir el Espíritu Santo que posa en nosotros, que está en nosotros, que hemos recibido para tener energía, para tener alegría, para tener gozo, ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, dice la palabra, lo recibimos a través de Él. Eh, Quiero compartirles también un último versículo. Cecilia, usted lo tendrá, Lucas 11:13. Claro que sí, deme un segundo, ya lo ubico. Un momentito. Yo tengo Lucas 11:13. Sí. Sí, aquí viene con la versión Reina Valera 1960. Dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bueno, en Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo es el fruto de nuestra oración. Podemos pedirle al Señor que nos llene con Él, con su presencia, que sea Él quien sea Jesús, por medio del Espíritu Santo, quien nos guíe. Así que bueno, no sé, Gloricel, si usted me puede hacer preguntas para ampliar el tema. Sí, vamos a ampliarlo y te voy a apoyar para poderlo hacer. Primero que nada, me gustaría, voy a tomar la palabra, Débora, sé que estás ahí, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo. Me gustaría que hay algo que me inquietó cuando hablaste de los frutos del Espíritu Santo. Ujú. Los leíste en Nueva Versión Internacional y lo leíste también en Reina Valera, pero hablaste de castidad, que eso no es una versión que nosotros No. normalmente manejamos dentro de este lugar y quiero que se aclare porque es un término religioso que para mí es importante aclararlo en este momento, por favor. Eh, bueno, realmente ese término lo encontré en internet. Yo sé que en Gálatas 5 no aparece ese término. Es más, me llamó la atención la explicación que le daban. Eh, Es que no es algo. quiero aclararlo porque eh, el Señor nos está llevando una instrucción en la cual podemos aprender a manejarnos de tal manera que podemos dar consuelo en un momento determinado
como lo hiciste tú con tu amiga cuando estaba en el hospital y el Señor oyó tu ruego y tu oración. Entonces, para mí, ese término es como alguien que tiene que ser prácticamente un santo, 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 y no somos santos, santos, santos todos. O sea, realmente somos personas comunes y corrientes, y el Señor ha demostrado que Él vino por cualquiera, al Amén. que Él haya escogido y el que haya en un momento determinado puesto eh, eh, para ayudarlo en ese proceso. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos en el Google o en cualquier área donde nos desenvolvamos, porque tenemos que tener claridad en la doctrina de Jesús. Amén. Sí. Para no provocar confusión en un momento determinado y que no se mezcle una, una doctrina distinta a lo que nosotros manejamos. Eso te lo quería aclarar. Al igual que eso, vamos a ampliarlo. Yo realmente, cuando te di las citas ayer, adicionales que tú conseguiste muchas, te felicito por eso. Yo no había tocado el tema, sino hasta ahora, como a la 1:15 de la mañana, de la tarde, perdón, para saber cómo ayudarte a ampliarlo, porque necesitabas apoyo en ese sentido. Yo quiero recordar, es muy importante, me encantó la forma como María Luisa tocó la oración para empezar, para que se te abriera el camino a ti, porque ella habló de Rúa, que es el aliento de vida que con poder y autoridad se puede dar en el nombre de Jesús para lograr que todos podamos recibir en un momento determinado eso que necesitas tú para cuando hay queja, cuando hay inquietud, cuando hay una situación que no se puede resolver en un momento determinado, entender, uno, que el Señor nos ayuda y nos aporta ese valor que necesitamos en un momento determinado. Entonces, me fui a recordar lo que habíamos visto en algunos de los temas anteriores, y el Señor me hizo recordar, uno, que Jesús, porque es recibir el aliento en Jesús. Así es. El aliento de vida en Jesús. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús va a provocar que ese aliento de vida, que es el Espíritu Santo, provoque en mí esa dupleta que yo siempre les he dicho, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, vámonos como Él me lo puso esta tarde, para ampliar tú y que puedas desarrollar un poquito más, porque lo tienes, pero te quedas congelada y todos los conocimientos que tienes no los puedes desarrollar por temor a equivocar. Nos podemos equivocar, Fátima, y todos los demás, pero lo importante es que en cualquier error todos nos levantemos y sigamos adelante. Entonces, él me hizo recordar dos citas bíblicas que dimos anteriormente. Una fue Mateo 3, del 11 al 17. Creo que fue que puse en Obreros, no recuerdo yo. Por favor, búsquenme las citas. Sí, 3, 11, que 17, Mateo. 11, 17. quiero Sí. que me lean esa cita bíblica para poder ampliar, recibir el aliento de vida con Jesucristo. A ver, por favor. Ok, leo toda desde el 11 al 17. Solo quiero que me leas del 11 y 12. 11 y 12. 11 y 12, con mucho gusto. Mateo 3, 11 y 12 en versión Reina Valera 1960. Dice así:
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Quedamos que en ese momento quedamos que Jesús era el que bautizaba con el Espíritu Santo y el fuego, ¿verdad? Sí. Adicionalmente a eso, también en ese momento dijimos que el aventador era el Espíritu Santo. Entonces, ahora vámonos a Juan 14, creo que Juan 14 del 6 puse yo, déjame Permiso, buscar. Gloricel, no se va a leer el Mateo 3:11 en nueva versión. Dale, pues dale un momentito. Es que como estoy ampliando para ella, por eso, para que ella vuelva a hablar, por eso no me he puesto yo a que lo hagamos en las dos versiones, pero dale, porque no le quiero quitar a ella el espacio para ella. A ver, léete Mateo 3 del 11 y 12. Ok, gracias. Amén. Mateo 3:11 al 12, nueva versión internacional. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Amén. Ya hice la explicación antes de que Débora me dijera si no lo íbamos a leer en él. Entonces, quisiera que nos comentaras, Fátima, cuando tú estabas acostada en tu cama, que recibiste esa palabra, repítela. Talita Cumi. Ajá. Esa fue en mi baño, Gloricel. Ajá. Bueno, ¿cuál fue la definición que aprendiste tú en ese momento? Niña, levántate. Ajá. Eso entonces, fue lo que, pero yo no sabía, Gloricel, lo que más me llamó la... Estamos claros, o sea, que estamos claros, pero ya ahí en ese momento Jesús estaba tocando a tu puerta. Así es, porque el milagro fue con Jesús y con la niña. Así es, así Entonces, es. él te estaba diciendo a ti, levántate, Amén. Fátima, que te quiero sana. Eso es lo que te estaba diciendo Jesús en ese momento, y la ignorancia muchas veces nos impide poder ver lo que Dios nos regala en un momento determinado. Por eso tú pudiste orar por tu amiga y el Señor la levantó, porque yo siempre he creído que las experiencias que uno tiene provocan vida en otras personas. Sí. Y tú, como experimentaste esa situación en un momento determinado, tienes esa bendición de parte de Dios para repartirla con las semillas que el aventador que habla ahí de los trigos, de los granos, todo eso lo tienes tú. Entonces, amén. Vamos a ver cómo lograste averiguar lo de Niña Levántate. Bueno, realmente ¿Se te congeló? Se congeló Fátima, sí. En el nombre de Jesús. Ya se va a volver a conectar. Ya, aquí estoy. Ya, perfecto. ¿Me están escuchando? Estamos escuchando. Yo pertenecía a un grupo y en ese momento, como yo, la falta de conocimiento, yo no tenía ni idea, yo no leía Biblia en ese momento. Yo pregunté qué significa Talita Cumin. Me dijeron que me hacía falta cosas por
quebrantar, cosas, situaciones por vivir. Eso fue en diciembre, pero yo seguí en ese camino, yo estaba haciendo en ese momento, recuerdo que Isaías 61, 3 veces al día, que usted me lo había recomendado que lo hiciera. Y en ese mismo enero, eso fue, no sé la fecha de diciembre, eso sí no lo recuerdo, pero sí recuerdo que ese 7 de enero siguiente fue el día de mi sanación. Y yo lo puedo decir porque yo recuerdo el momento cuando Jesús le habla a uno. Yo le Bueno, él decía a te mi lo papá dijo en en el estos días, baño. Él te lo dijo en el baño. Y fue para pero yo no, ti. ajá, y como yo no lo no sabía, ese fue un regalo de él que ahora yo puedo testificar. Entonces, cuéntanos, al recibir esa sanidad en enero, ¿qué experimentó Ajá. tu cuerpo? Alegría, yo sentí una alegría que yo no podía explicar, una fuerza, una energía. Yo no tenía, yo recuerdo que no tenía la señora, estaba de vacaciones y a mí, yo limpié la casa, lavé, trapié, o sea, fue algo que yo arreglé todo lo que no había hecho en mucho tiempo. Yo tenía, y tenía alegría. Recuerdo que mi esposo esa tarde cuando llegó me invitó al cine y yo iba con una sonrisa que recordarlo nada más me quebranta. Tenía una Bueno, alegría muy grande ese momento. vamos a leer el Juan 14, 6 y 7. Yo sé que puse del 6 al 17, pero solo quiero, o 6 al 11, no recuerdo cuál otro versículo puse, pero solo quiero Juan 14, 6 y 7. Por favor, Cecilia. Estoy lista. Juan 14, del 6 a 7, en la versión Reina Valera 1960. Dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Entonces, Nueva, a ver, léeme tú, Débora. Nueva versión internacional, versículos 6, 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Amén. Entonces, uno de los atributos de Jesús es que es vida. Ujú. Talita Amén. Cumin. Así es. Él te levantó Sí. porque uno de sus atributos es que es camino, verdad y vida. La vida. Entonces, ¿qué significa recibir el aliento de vida en Jesús? Lo recibiste tú cuando ese día en el baño recibiste Talita Cumin, que es niña, levántate. Amén. ¿Ves? O sea, Sí, Gloricel, sí. ¿qué diría yo para todos? Más comunión con el Señor. Porque tienes todo, pero a veces las distracciones impiden que uno pueda en un momento determinado pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Leamos el Salmo 33, 6 para que amplíes un poco más. Ya por lo menos entendiste lo de... Han pasado tantos años para poder recibir esa explicación, Gloricel, porque no lo había dicho. Bueno, Pero el pero ya Señor me lo lo trajo. recibiste hoy. Sí, el Señor en esa comunión con Él me lo trajo ese recuerdo de ese Talita Cumin y era para hoy. Bueno, bendito Dios que ya lo entendiste. Yo creo también, Y Gloricel, que a tienes ese veces... rúa, y Amén, tienes ese rúa amén. o ese neuma, porque es rúa o neuma es lo mismo, Sí, que puede ayudar a una persona a ser levantada como el Señor te ayudó a ti a levantarte ese día cuando lo sentiste en el baño y un mes después ya estabas recuperada completamente de años de estar en una depresión. Entonces, eso es tan bonito porque cuando uno aprende
un concepto, uno puede orar por una persona porque tiene no solo la fe, sino el poder de Amén. actuar como el Señor actúa en la vida tuya en ese momento determinado. Entonces, vamos a leer Salmo 33, 6. Y me leen el título del Salmo, por favor. Ok. Ok, estoy lista. Salmo 33 dice, alabanza al Creador y Preservador. Ok. Versículo 6 en la versión Reina Valera 1960. Dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, hace muchos años, recuerdo yo, léelo tú también, Débora, antes de hacer el comentario, que estoy segura que ella lo ha percibido. Sí, nada más que le quiero hacer referencia que busqué el Salmo 33 para ver el título, como usted dijo, y se va directamente al versículo. No Se va, importa, no ok, importa, no importa. leo en el Ya nombre de... entendimos lo que era el Creador y el al que hay que alabar, así que tranquila. Ok, Lee Salmo 33, 6. sí, dice así, nueva versión. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Amén. Si nos ponemos a pensar, eh, eh, Fátima, cuando tú empezaste en Génesis 2:7, ahí fue el soplo en la nariz Ajá. de Adán, pero acá es el soplo en la boca. O sea que Dios no Sí. solamente sopla por un solo lado, él sopla de cualquier forma. Hay un versículo de la Biblia que dice que del norte, del sur, del este y del oeste, ¿no? Así es, ¿te acuerdas que yo te dije que lo buscaras? Sí, sí, Y lo sí. buscaste. No, lo que pasa es que también en el de los huesos secos habla acerca Sí, de pero el... no lo buscaste, no lo No, buscaste, ese punto. Ya no. después lo Yo buscas. lo puedo buscar en el momento mientras que usted está... Perfecto. Entonces, ahí dice por la boca. Recuerdo yo, hace muchos años cuando se empezó el camino del Señor, yo veía predicadores y pastores con tanto poder que soplaban con la boca y la gente caía, la gente sanaba, la gente podía recibir el rúa a través de los ministros que hacían en ese momento milagros, señales y prodigios de parte del Señor. No sé si en este momento, en esta época lo están haciendo, creo que ha disminuido, pero recuerdo yo que para mí eso era impresionante y por eso pude entender que podía ser por la nariz o por la boca. Entonces, y eso que está diciendo Fátima, que le dije yo, porque en la parte de los huesos secos, el Señor se mueve en todo. Ay, aquí me están sonando el teléfono y voy a ponerlo en lo quiero poner en silencio para que no esté tilín, 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 tilín y desconcentrarnos en lo que estamos viendo en este momento, que es que uno de los atributos de Jesús es que da vida y que también da aliento porque Él da el Espíritu Santo, que es lo que significa aliento de vida. Y además del aliento, que es el Espíritu Santo, pone el fuego también como parte fundamental de lo que significa seguir a Cristo y amar a Cristo en un momento determinado. Yo quiero que nos digas, Fátima, si lo encontraste, guárdalo para contestar esta primera pregunta, segunda pregunta, perdón. ¿Por qué incluiste los frutos del Espíritu Santo para recibir aliento de vida en Jesús? Haznos un Porque, poquito más bueno, el esa. Espíritu Santo, es que el aliento de vida es
por decirlo así, un sinónimo del Espíritu Santo, es el Claro, Espíritu Santo. estamos de Entonces, acuerdo. cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos también sus frutos, sus dones. Están los Sí, dones del Espíritu y están los frutos del Espíritu. sí, Entonces, pero ¿quién te da el Espíritu Santo? Jesús, Y si no lo conoces, no llegan los frutos del Espíritu Santo. Porque primero tienes que ser levantadas con Jesús con como te Jesús. levantó ese día. Como Amén. estuviste en el baño, oíste esa palabra, Talita Cumin, Talita niña, Cumi. levántate, al mes te levantaste, pero ahí todavía el Espíritu Santo, Él no te lo había regalado. O sea, tienen que entender bien claramente, no puede haber Espíritu Santo sobrepasando a Jesús. Tienen que ser una combinación explosiva los dos. No sé si logro explicarme porque hay que reforzar situaciones porque muchas veces no se dan respuestas a las oraciones porque no está claro el concepto de lo que es. Volvamos a lo que dice Juan 14, 6 y 7, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién da la vida? Te lo Jesús. demostró Él ese día, te lo Jesús. demostró que te la devolvió. Amén. Ay, Gloricele, que eso ha sido un regalo hoy, poder entender bien ese versículo y ese regalo que recibí hace varios años atrás. Quizás por eso Dios te puso el tema, no sé, o sea, porque qué bonito que lo hayas podido entender porque ahora lo vas a poder ampliar un poco más para tu vida personal. Encontraste el versículo del viento, del norte, del sur, del este y del oeste, de los cuatro vientos. ¿Lo encontraste? No, encontré fue la de Juan 3:8, que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uh-huh. Ese día tú naciste del Espíritu, Amén. pero todavía no lo tienes reforzado. Usted me ha dicho eso. ¿Por qué razón? Porque hay Me mucho falta conocer. razonamiento Amén. es el problema. Razonamiento. Porque uno quiere ir a la par del Señor para que uno vaya entendiéndolo todo. Y mira todos los años que han pasado para que tú pudieras entender en este momento lo que significaba para tu vida personal, no para Talita Cumin, para tu vida personal, lo que dice el Salmo 33, 6. La palabra es la que infunde el amor por el Señor y todo lo que Él puede hacer por nosotros. Ya en tu vida no va a haber más queja, porque ya entendiste que Dios sí te ama, que Sí, sin conocerlo te llamó Talita Cumin y te levantó en un mes. Y no, tú no conocías, pero Él fue sí te menos de había un mes. escogido. Él sí te Sí, había escogido. desde el ¿Ves? vientre de mi madre, Gloricel, porque lo pude recibir un día. Amén, amén y amén. No sé si antes de ampliar un poquito más, Débora, alguna le quiera preguntar algo a Fátima, porque yo creo que la parte fundamental de lo que significaba recibir aliento de vida en Jesús, con tu ejemplo y con lo que se habló de los dos versículos que se recordaron, ahí está todo la esencia de lo que te tocaba hablar hoy a ti y hemos aprendido otras cosas adicionales. A ver, dime si hay preguntas para Fátima. Sí, buenas noches. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestra expositora, están los audífonos, los micrófonos, perdón, abiertos.
preguntas, consulta, inquietud, comentario. Puedo hacer yo misma no es bueno, Claro, puedes hacerla tú misma. Gloricel, es que meditando en eso que usted me dice, a medida que he ido pasando el tiempo, he sentido muchas veces calor en los pies, calor en un brazo, calor en el otro, calor en ciertas áreas de mi cuerpo. ¿Eso tiene que ver con esa llenura del espíritu? Eso tiene que ver con la llenura del Espíritu porque el fuego del Señor va atravesando tu cuerpo de la cabeza a los pies y va permitiendo que vaya sanando con el fuego lo que el Señor quiere eh, llenar en tu vida personal, como es la alegría, el gozo que no tuviste en mucho tiempo. Entonces Él va liberando de cualquier tropiezo todas las áreas de la vida del cuerpo de una persona. Entonces, sientes calor en un pie, eso significa que Él está restableciendo tus caminos y se están enderezando a la voluntad de Él. Y así cada miembro del cuerpo donde tú vas recibiendo el calor de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, porque ya Jesús te tocó inicialmente. Entonces eso va demostrando que va habiendo la llenura completa en un momento determinado. Yo quiero ampliar un poquito con lo que me sucedió a mí el sábado, ya que no hay preguntas. El sábado yo tuve la oportunidad de aclararle a una persona en un momento determinado una situación que muchas veces por desconocimiento no sabemos cómo manejarlo en un momento determinado, pero al hacer una oración que fue fuerte, algo con todo y que yo me protegí, me cuidé o lo que fuera, algo quedó inconcluso para yo limpiarme completamente. Entonces, el domingo teníamos la visita de una amiga mía de la escuela y de repente yo me sentía con garraspera en la garganta y como había estado resfriada unos días atrás, yo no tenía en ese momento Tylenol y le pedí a la señora que me hiciera el favor de ir a donde mi suegra y le pidiera que me diera unas pastillas. Ay, Dios mío, ¿para qué hice eso? Yo que no soy de tomar pastillas, yo aprendí cuando fui a Jerusalén, recuerdo yo, alguien se enfermó en un momento determinado y el doctor, que era un doctor cristiano, cada medicina que él ponía, él se la oraba al Señor y se la presentaba. Yo aprendí eso y cada vez que yo tengo que tomar una medicina, yo se la presento al Señor. Pero ¿qué pasó? Yo no estoy acostumbrada a tomar medicamentos fuertes y me adormeció. Me tumbó por completo. Tuve un mareo tan fuerte que me tuve que sentar en una silla, pero fue algo que me adormeció y me volvió turulata todo el día. Me dormía, me dormía, me dormía, me dormía, me dormía. Ayer todo el día la pasé adormecida y hoy cuando Fátima empieza a hablar, yo me acuerdo de lo que yo viví ayer y hoy y yo me acuesto ayer todavía con esa molestia del adormecimiento y de repente, antes de las 5 de la mañana, me levanto, pero siento todo mi boca por dentro y mis labios resecos por completo. Resecos, 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 resecos. No puedo explicarles cómo. Entonces me levanto de la cama,
pero veo que me voy tambaleando, que no tengo la firmeza para caminar y me voy así como variando de un lugar al otro. Y cuando llego al lugar donde yo me siento, algo me golpea con la silla, pero completamente yo no entendía en ese momento y me senté en la silla y de repente empezó a regresar la vida a mis huesos. Después de sentir todo seco en mi boca, en mis labios, en todo momento, y ahí es donde pude entender la importancia de lo que es recibir el aliento de vida en Jesucristo. Uno, se reanudaron mis energías. Había perdido la energía por completo. Y estoy segura que el haber orado al Señor por esas 2 pastillas que me cayeron como bomba, en algo me protegió la ignorancia de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, empiezo a recibir energía en mi cuerpo. Me cargo de ánimo. La segunda cosa que pone el Señor en mi corazón. Me lleno de vigor y de fuerza en ese momento. Y entra de nuevo el valor y el coraje. Y a partir de ese momento se me restablecieron las fuerzas. No les puedo explicar cómo, pero yo me sentía seca por todo adentro de mi cuerpo. No lo puedo explicar cómo, pero yo sentía que los labios hasta estaban como si yo hubiera estado todo el día en el sol. Y la boca de la misma manera y todo dentro de mí. Miren lo que es de importancia recibir el Rúa de parte de Dios. Por supuesto, yo tomar pastillas ni me pregunten, porque ya yo aprendí la lección. Pero fue una experiencia muy difícil porque estoy segura que no ha concluido todavía la enseñanza en esa área, pero es una realidad que el Rúa de Dios se recibe en la nariz y a través de la boca, porque eso yo lo he experimentado ya las dos. Hoy experimenté la de la boca y en otros momentos he experimentado la de la nariz y varias veces. Entonces, eso que está experimentando Fátima, para todos los que quieren preguntarle en este momento, es nada menos que la llenura, que el fuego y el Espíritu Santo de Jesús está provocando en su vida de la cabeza a los pies. Hay varios citas que yo di adicionales en el Salmo 119. Preguntas si hay a ver si hay preguntas para Fátima, por favor, Débora, para ampliar un poco más. Débora ya se tuvo que retirar, pero yo misma les voy a preguntar. Ok. ¿Tienen alguna Ok. pregunta para No, mí? no, Con yo le voy gusto a preguntar, les yo les voy a comparto. preguntar, Fátima, por favor, dame la oportunidad. Se me escucha. ¿Hay alguna pregunta para Fátima? Sí, yo quisiera, Dale, A ver, mucho diga. gusto. Cecilia. Sí, mire, Fátima, muchas veces has hablado en tus múltiples intervenciones en este grupo que tú padeciste mucho de depresión, que estuviste en cama y eso, levantarse de allí, si no es con la mano de Dios, eso yo creo que es bien imposible. Hoy me impactó algo que dijiste
que creo que no habías dicho antes o tal vez yo no le puse atención. Dijiste que estuviste apartada de tus hijas. Yo dije, Dios mío, eso debe ser algo terrible, porque perderse la vida de los hijos de uno en un lapso de tiempo debe ser algo, yo no me imagino una cosa tal, ¿verdad? Eh, yo quisiera saber así rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo y pienso que el proceso debe haber sido largo, Fátima, ¿cómo lograste salir tú de eso? Porque eso es tremendo. Por favor. Bueno, te voy a decir, Ceci, que Jesús, así como hace una cosa, hace la otra. Simplemente un buen día ya me tenían en la escuela, fue sobrenatural, porque yo les puedo decir que es sobrenatural. Esa energía, ese gozo que llegó a mi corazón, me hizo ir a la escuela, me hizo estar con sus amigos, me daba cuenta de que había cosas que me había perdido y les decía, incluso mis hijas cuando dan testimonio, hablan de eso, dicen que fui madre ausente por mucho tiempo. A veces me dicen, mamá, tú no te acuerdas que a ti, tú no estabas, tú no te acuerdas que no fuiste a las presentaciones de teatro, que no fuiste al cumpleaños de tal niño, que a veces no las llevaba. Recuerdo algo que me dolió mucho, que fue cuando Eileen Coparropa vino a inaugurar la piscina, que Ilinka Coparropa ya vivía en Estados Unidos y era representante olímpica de nosotros. A Ana Cecilia la invitaron porque ella participaba en natación y yo no la llevé porque no tenía ganas ni de manejar, no me paré, no nada, o sea, no, y me di cuenta después, días después, que me habían mandado la nota de invitación, que era la invitación para eso. Entonces, así mismo, me perdí en muchas cositas, momentos, situaciones, con mi papá, con mi mamá, cosas que pude haber vivido, pero bueno, lo más importante para mí es que así mismo como estuve allí, de un momento a otro, eso fue en diciembre, enero, ese siguiente año estaba allí, ese siguiente año estaba tratando de recuperar todo lo que no había vivido anteriormente y muchas veces me preguntaban en la escuela, como ya yo pertenecía a un grupo, yo daba testimonio de lo que Dios había hecho conmigo. A veces es más difícil con la familia. Hace poco me tocó con un familiar hablarle de Jesús. Yo hago lo mío, como yo le dije al Señor después que yo terminé esa parte, yo creo que yo ese día no se lo comenté a Gloricel, yo eso no se lo comenté, pero le hablé de Jesús. Le hablé claro, le hablé y que es el único que lo puede a uno sacar de esa situación, el único que tiene el poder. Es más, te comparto, Cecilia, que hace poco me decían, no, pero para dejar las pastillas hay que ir como poquito a poquito, que un día sí, un día no. Yo no hice nada de eso. Simplemente un día ya y el día siguiente no las tomé. No volví al psiquiatra, no volví a nada de eso. Y por eso doy Pero, testimonio. pero hay que recordar algo. Tu papá es un hombre de mucha oración, Amén. Fátima. Eso sí, mi Y papá por tiene, ahí viene tu así es. bendición. Así es, mi papá tiene 45 años en el Evangelio y Entonces, por ahí vino ajá. la bendición de Talita Kumi. Es más, el viernes él tenía un examen en el oncológico, yo lo acompaño, siempre voy con él, y nos sentamos y estábamos hablando de Jesús en medio de eso. Y él me decía, y ahí yo le decía, digo, papá, desde el vientre de mi madre fui escogida, y él me decía, amén, Fátima, le estoy dando gracias a Dios por escucharte, por saber que lees la palabra, que buscas esa relación con él. Digo, papá, gracias a tu oración porque él mismo me dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Impresionante. él tiene 86 años y él pertenece al grupo de oración de su iglesia. Ellos se reúnen ciertos días a las 5 de la mañana. Y Y solo bueno, tenía 41 años cuando se convirtió. así es, Ah, O así sea es. que ahí es donde vino tu milagro. Amén, así es. Es más, mis hijas me lo dicen, mamá, tú puedes decir que mi abuelo, la bendición que tú has recibido con mi abuelo, porque ahora puedes hablar con él, lo difícil que tiene que haber sido para él verte a ti en el mundo, cómo tú vivías y él orando, y él doblando rodillas, pidiendo por ti, hasta que un día Jesús le regaló ese milagro a él. Bueno, ya le Así puedes es. decir la experiencia que tuviste hace años, compartir con él
y cómo antes del mes el Señor te levantó de la cama Así es. por su oración y por la bendición del milagro de Dios y de Amén. Jesús. Sí. Impresionante. ¿Alguna otra pregunta para Fátima? Todavía tenemos tiempo. Sí, sí, aquí hay una pregunta. A ver, Nairobi quedó curiosa con algo, venía escuchando y ella te quiere hacer una pregunta a Fátima. A ver, Hola, buenas noches. Una bueno, pregunta. Hola, Eh, Nairobi. ¿Cuál fue el detonante o cómo, aparte del cúmulo, claro, pero el detonante de cómo cayó en depresión, pero una depresión tan profunda? bueno, eh, yo siento, ahora yo te puedo decir que yo nunca fui feliz, o sea, no era feliz verdaderamente, que la felicidad y ese gozo que es algo pleno, eso te lo regala Jesús. Yo buscaba algo que no encontraba. Tenía un hogar, tenía un esposo, tenía hijas, eh, pero no había una felicidad. A veces guardo silencio cuando el Señor me manda, o sea, tener esa relación personal con Jesús me ha llenado muchísimo. En ese momento en que yo caí en depresión, fuera de las situaciones que se enfrentaron aquí en la casa, eh, el socio de mi esposo falleció, eh, se tuvo que hacer ciertos arreglos o ciertos recortes económicos aquí en mi hogar, porque también alguien había llegado a la oficina y había prácticamente estafado y tenían, habían quedado con deudas o con situaciones fuertes. Sumado a eso, mi papá sufría de cáncer, había tenido un cáncer. En ese momento había pasado 2 meses y medio en el hospital. eh, Mi papá ha pasado por 5 cáncer. Gracias a Dios y para la gloria de él ya se siente bien, está sano. El doctor nos los dijo el lunes, me dio la noticia de que mi papá está sano y eso solamente es para la gloria de Dios. Tenía una mamá con Parkinson que estaba acostada, que estaba en silla de rueda y ver a mi madre en esa condición fue muy fuerte para mí. Era la persona que siempre andaba con nosotros y de repente se enfermó. Era una señora que le gustaba la ganadería, que subía caballos, que hacía muchas cosas, que era una mujer muy activa, que manejaba la finca y de repente verla en silla de ruedas para mí fue como un choque muy fuerte. Yo creo que todas esas cosas juntas, pero más bien yo siempre digo que fue el Señor buscándome, porque así con la vida, así como nosotros la llevábamos, era una vida totalmente distinta, era una vida en donde Dios cabía solamente los fines de semana, si acaso íbamos a algún servicio religioso, pero más nada. O sea, nosotros decíamos, gracias a Dios, Dios ha sido bueno, Dios, sí es cierto que hay momentos en mi vida que yo puedo decir que yo vi su mano, una vez me salvó de ahogarme, eso nunca se me ha olvidado. Eh, Son momentos muy específicos que yo digo que él, desde el vientre de mi madre, él me había escogido y él me estaba buscando, eh, pero yo no lo había visto. Entonces me llevó como al extremo, a ese extremo. Yo no me lo llevó, yo misma llegué al extremo, porque entonces me tocó eh, buscarlo como mi tabla de salvación. Pero él ya me había buscado, ya él me había, yo siento que las veces que me habían invitado a la iglesia, me habían invitado en una ocasión, estaban un grupo alabando y cantando. Y recuerdo que me dieron ganas de llorar, que me dio ese toque, ese momento especial, pero yo no lo quise aceptar. Y aún así él fue un caballero, pero hasta ese momento en que ya yo clamé a él, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y yo clamé y él me respondió. Y yo puedo decir hoy en día que él me ha regalado la sanidad de una manera sobrenatural. No sé si Eh, te contesté. eh, Dígame, eh, Gloricel. ¿Alguna otra pregunta para Fátima? Nairobi, no sé si quedó satisfecha con la respuesta. Dice que sí, Ok. pero todavía tenemos tiempo. Pregunten más. Imagínate, no, es que
Bueno, para mí atender una casa, mi mamá estaba en el interior, mi papá estaba en Panamá porque los dos estaban separados, entonces yo me sentía como dividida. En ese momento lo recuerdo, sentía que tenía que quedar bien porque ya había empezado medio que alguien me había invitado a una actividad y yo había ido. Entonces había empezado a escuchar que él hacía milagros, pero me lo presentaron de una manera diferente. En una ocasión, y lo voy a compartir, me tocó ir con mi papá y en esa ocasión yo creo que él cometió un error y fue que él me invitó a conocer a Jesús, pero cuando yo llegué, llegué en pantalón y mi papá me dijo, ¿por qué viniste en pantalón? Entonces yo le dije, digo, bueno, si es que no puedo, entonces no vengo más, no voy más. Y así, pues esa era la rebeldía que yo tenía en ese momento. Ahora, si me dicen, este es el código de vestimenta, yo voy con ese código de vestimenta. Pues soy de la manera amplia de que Jesús se presenta de diferentes formas que no tengo que vestirme de una manera que Él me quiere así como soy yo, que Él me quiere un poco alegórica, conversadora y que me gusta tratar de hablar con todo el mundo, pues tratar de que todo el mundo reciba ese mensaje. Y si es a través mío, bueno, ahí estoy. Súper, ¿Alguna súper, otra gracias. pregunta para Fátima? Sí, excelente, Fátima. Mira que en este tema han salido cosas nuevas, cosas diferentes, totalmente diferentes, a pesar de que has dado tantos testimonios al respecto. Bendito Dios. Eh, Fátima, entiendo eso y yo me preguntaba, dije, pero ¿por qué si papá y mamá ahora uno estaba lejos del otro y tú Es, entonces queriendo ayudar en los dos? Muy difícil, muy difícil. Y yo puedo testificar que es muy difícil eso, es muy difícil. porque yo estuve en depresión precisamente por eso de atender y que uno no sabe cómo hacerlo, pero gracias a Dios, su ¿Cómo mano. te dio el aliento de vida el Señor a ti, María Luisa, para levantarte de esa depresión? Ah, Gloricel, eso fue, ¿cómo fue ese aliento de vida? Ah, gracias, Señor, gracias. Yo tenía vacío muy grande porque yo conocí a mis papás ya bien adultos. Entonces yo no les conocía esa parte joven, dinámica, de compartir, de la juventud, pues. Entonces yo tenía dentro de mí como un resentimiento, como algo que no estaba claro de que ¿por qué a mí, si ellos habían hecho antes su vida, habían dado sus energías y todo a mis hermanos mayores y yo que era la colita, tenía tanta carga? Entonces, en mi inquietud, yo le preguntaba a Dios, porque no tenía todavía una relación personal con Jesús, no la tenía. ¿Cómo habrán sido ellos en su juventud? Porque lo que yo conocía era que ellos atendían a todo el mundo, que la casa siempre estaba llena de gente, que siempre había para compartir, que, que la gente los quería mucho a ellos, pero mis hermanos no brindaban esos cuidados que yo sentía que ellos merecían. Entonces yo pensaba que ellos a mí no me querían y que me habían ocultado algo, hasta que el Señor, y después fue que lo entendí, en yo preguntarle, pero ¿cómo habrán sido de jóvenes? ¿Cómo habrán sido de jóvenes? Personas mayores, 3 personas mayores que yo no conocía en mi trabajo, en 3 tiempos diferentes, me reconocieron. Unas hasta, tú eres hija de fulanita y de fulanito. Y yo dije, sí, dije, yo no lo conozco, pero yo sí te conozco a ti. O sea, me habían visto nacer esas personas
y me dijeron las mismas palabras. Tu papá, buen hombre, buen padre, buen hijo, excelente ciudadano, un hombre, o sea, me dijeron las mismas cualidades. Y este último, dos varones y una señora, me dijeron, ¿y tu papá? Sin tu mamá nada hubiera podido ser. Ellos eran, y eso llenó mi corazón. Eso llenó, se me fue así de la noche a la mañana, se me fue como eso que yo tenía en mi corazón, que eso si era rencor, si era resentimiento, eso se me fue y mi corazón se llenó de una alegría tremenda, de unas ganas más grandes por atenderlos, por atender a mis pacientes, por darme de una manera diferente que no sé si eso fue lo que me dio ese aliento de vida, porque realmente yo estaba deprimida. Yo estaba deprimida y estaba usando medicamentos. Y de repente yo fui a la psiquiatra y me preguntó cómo me sentía, cómo y todo, porque yo lloraba por todas las esquinas, ¿eh? Por todas las esquinas yo lloraba. Y entonces yo le comenté lo que me estaba sucediendo y me dice, hasta hoy tomas medicamento. Y me lo suspendió así como tú, no me lo suspendió el Señor Jesús. La misma doctora me dijo, hasta hoy tomas medicamento, ya no lo necesitas. Asumo yo que de la forma como yo le expresé lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ella consideró que algo sobrenatural me estaba sucediendo y ya yo no lo necesité más, no lo necesité más. Entonces, ese aliento de vida, ese soplo, ese neuma, yo siento que lo recibía cada día un poquito, cada día un poquito. O sea, la medida que yo necesitaba para llegar a esa altura del varón perfecto, así un poquitito, no dije puff, no, era como una cucharadita. Esta es la que necesitas hoy, como una medicina. Así Así fue es. como yo he ido sintiendo ese aliento Excelente de vida. explicación para que Fátima en este momento, eh, María Luisa recordó algo muy importante cuando el aliento de vida o el Rúa, uno tiene que recibirlo de Dios y es en las cargas. Tú nos manifestaste, Fátima, en tu entrega que había momentos en que estabas cargada, que no sabías cómo reaccionar. Escuchando ahora las palabras de María Luisa, si tú tuvieras que darle un consuelo a una persona y derramar ese aliento de vida que él te regaló con Talita Kumi, ¿cómo lo harías? Pidiéndole al Señor que llene cada día esa persona de su aliento, de su gozo. Pero Primero, tienes que entender algo. Aquí es donde viene el asunto. ujú, Dios te dio ese don. ok, Cuando tú tienes un don, tú lo pones en el nombre de Jesús, pero lo usas. No le pides al Señor, Señor, te pido. No, en el nombre de Jesús, declaro que en este momento recibes el aliento de vida de parte de Jesús. amén, amén. ¿Entendiste la Sí, diferencia? sí, sí lo Y entendí. eso Lo declaro en el nombre de Jesús y puedo dar de lo que Él me ha dado en el nombre claro, de porque Jesús. ya perdiste eso que te acabo de decir es lo que tú y Amén. todos tienen que entender. Es para Cuando tú todos, tienes todos podemos un dar de lo don, que Él nos cuando ha tú dado. tienes un talento, el Señor te lo ha dado para que tú lo desarrolles. Ok. Ya Él te lo dio, úsalo. Y Amén. verás cómo todo cambia en un momento determinado. Amén.
sí es cierto que hay que pedirle al Señor, pero uno le pide al Señor cuando desconoce cómo emplearlo, pero ya tú lo puedes emplear en ti y en los demás, pero solo mientras que Jesús sea tu compañerito pío pío, Es que tengo que buscarlo todos los días, Gloricel. Eso es todos algo que los días, todos y los no días. irte hacia el Espíritu combinado, Jesús. Jesús, por medio combinado. del Espíritu Santo, pero sí tengo que buscarlo todos los días. Hay días en que es en silencio, hay días en que es el hablar, hay días en que espero, hay días, son diferentes y diferentes horas, diferentes momentos, pero es buscarlo todos los días. Eso me pasó, incluso añadiendo a María Luisa, cuando en esa época, o sea, después había momentos en que no me sentía bien. Y yo recuerdo una vez que yo le dije a Gloricel, como a las 6 de la mañana, yo le escribí, ella estaba en El Salvador, y me dice, ¿tú oraste? No, fue más tarde. Yo dije que sí a las 6 de la mañana. ¿Y cuánto oraste? Como 10 minutos ahí, más o menos. Y Gloricel me dice, tú no te puedes dar el lujo ese. Tú tienes que buscarlo todos los días, tú tienes que tener una entrega con Él. Y a partir de allí cambié ese tiempo de oración y a partir de ahí cambió ese tiempo de sentirme bien. Yo me puedo sentir, vamos a decir que un poco de preocupación por las cosas que están lentas, por las cosas que de repente me faltan, que tengo que pagar, que ustedes les he dado testimonio anteriormente, que el Señor en el minuto 59 ha traído ese dinero y ha traído esa provisión. Y como la carne siempre está ahí, me he sentido a veces con esa preocupación. ¿Cómo voy a hacer? Ahora, por lo menos, mi esposo me dice, Fátima, me subió en $300 la luz mensual de la oficina. Entonces, yo me quedo, digo, wow, qué fuerte. Cosas así, pues, me quedan. Y si él se siente incómodo, yo me siento un poquito preocupada por él. Ya sé que puedo, tengo esa fortaleza, yo siempre pido por él, yo siempre pido y él tiene su tiempo de oración también. Eh, pero esas cosas son las que me hacen un poquito, pero no me siento depresiva, o sea, yo puedo salir, compartir, estar, pero sí me siento, si me preguntan, me voy a decir, me siento preocupada, me siento, tengo que hacer tal cosa, no me ha llegado esto. Esa es la parte, o sea, la parte que cambia es esa poco de preocupación que tengo que descansar más en Jesús y yo lo reconozco. Tengo que descansar y esperar a que Él algo va a hacer en cada una de las situaciones, porque depresión, triste, esa sensación no la he sentido de nuevo. Me O sentí sea, triste, dígame. yo no sé si tú conoces parte de la historia de los papás de María Luisa, Ah, no, yo he pero escuchado aquí, tuvieron muchos años en cama uno y el otro. muy A fuerte, ver, María Luisa, ¿cuántos años tuvo tu papá en cama y tu mamá en cama? 17 años, muy 10 fuerte, meses. muy fuerte, muy fuerte. Te comparto, María Toda la Luisa, vida de Nairobi, porque Nairobi tenía imagínate, 5 meses de nacida cuando empezó todo. wow, muy fuerte. Entonces, Eh, imagínate, es un ejemplo también mm, sí, de cómo en otra manera Dios la ayudó a sostenerse en esa carga. muy fuerte. Yo me imagino, María Luisa, porque realmente es difícil y yo le doy gracias a Dios que mis papás, por lo menos mi papá está caminando. Mi papá hace poco lo llamé un sábado y me dice, estoy en el lago Gatún. Y yo le digo, papá, ¿tú qué haces en el lago Gatún y cómo tú te vas para allá y no me dices nada? Él se había ido con la gente de la oficina que iban al lago Gatún a ver un terreno y él se fue. O sea, él está en su mente pensando que él es otro pelado que él podía ir allá. Digo, está bien que vayas, pero por lo menos dime. Y mi mamá, tuve la gracia de Dios de que la señora que la cuidaba conocía a Jesús. Y esa señora, por más que mucha gente por la parte religiosa me decían que no porque le leía la Biblia, porque yo nunca, no la moví, le dije que no, que mi mamá necesitaba, le gustaba que le leyeran la Biblia. Entonces, esa señora me ayudaba y yo recuerdo
que mi mamá leía la Biblia todos los días en la mañana. La señora se la leía y era feliz con eso. Así que yo pienso que sí, que esa promesa del Señor se cumplió en mi casa. Aunque mis padres estaban separados, seguían casados. Mi papá nunca y mi mamá nunca quisieron divorciarse. Yo pienso que mi mamá sí recibió a Jesús en su corazón. Así que bueno. Otra pregunta para Fátima, antes de que haga la oración y que lo que sí yo no puedo leer todas las citas, pero yo creo que Cecilia tiene todas las citas Sí, y las Ceci. puede leer para que todo el mundo las tenga, pero eh, no hay otra pregunta para Fátima. Está muy bueno el tema. Sí, yo siento que ese compartir de todos enriquece. Siento que es importante decir que todos podemos hacerlo, que no hay acepción de personas, que Jesús no hace acepción de personas, que todos Pero tenemos. aunque no todas las experiencias de vida son iguales, el Señor se manifiesta de acuerdo al patrón que cada persona tiene. Es increíble el poder que Sí. tiene. Increíble. Ajá, hoy le decía a Carlos, porque Carlos me decía, mi esposo me decía, Fátima, pero es que a lo mejor está ocupado con otras personas que tienen problemas más grandes. Y yo le digo, Carlos, él es omnisciente, Ya, omnipotente, gente, o sea, él es todopoderoso, Carlos, él puede con todos y podemos pedirle y tenemos que pedirle porque él le gusta que le pidamos para que se glorifique en nuestras vidas. claro. Así que esto, Esa es la bendición de tener al unigénito, amén, al Hijo de Dios. así es. Y A ver, eso de que ajá. todos y que también a todos se nos presenta de diferente forma y que todos tenemos una experiencia distinta con él. Que de repente a mí me cayó ha pasado bastante tiempo hasta que yo compartiera lo de Talita Kumi, pero a todos nos pasa diferente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que llega en el momento en que lo puedes Amén, sostener y lo puedes entender. amén, así es. Eso no llega como uno quiere, sino llega en el tiempo de Dios. Amén, Y esa es la bendición, que el Señor permite que haya más madurez, más permanencia, ya te probó, ya se dio cuenta de que en medio de todo fuiste fiel. amén. Y fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y eso todo el Señor lo va viendo. Entonces uno tiene que entender que Dios permite que todo sea para bien. Yo creo que tú misma puedes decir las citas bíblicas o yo no sé, María Luisa, ¿estás ahí? No, Cecilia las tiene porque tiene las mías y tiene las del grupo. Ah, perfecto. Entonces vamos a preguntar si no hay otra pregunta más. ¿Nadie más tiene alguna pregunta sobre cargas, sobre situaciones que tiene que manejar para que ya descubriendo su don, esta Fátima pueda interceder para que el Señor se mueva del norte, del sur, del este y del oeste con el viento recio del Espíritu Santo? Ceci, ahí está también el próximo tema. Ah, sí, sí. ¿Gustan que lea las citas bíblicas o eso viene después? Vamos a esperar que ya, yo creo que sí se pueden leer. Lee las citas bíblicas que usó Fátima, las que yo mandé que no se leyeron todas. Eh, Intenten leer todo, Ok, porque fíjense que todo viene en una secuencia para que uno pueda comprender mejor la importancia de Jesús y del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. A bueno, ver, voy con Cecilia. las citas bíblicas que nos regala la señora Fátima, la oradora de hoy. Tengo a Génesis 2:7, Juan 20 del 21 al 22,
Ezequiel 37 del 4 al 10, Marcos 5, 41, Gálatas 5, 22 al 23, Números 11 del 24 al 25, Lucas 11, 13, Primera de Pedro 5, 7 y Juan 16, 33. Y las citas bíblicas que nos dio la señora Gloricel, tengo a Mateo 3, 11 al 17, Juan 14, 6 al 17, Salmo 33, 6, Juan 20, 21 al 23, Salmo 16, 8, Salmo 119, 25, Salmo 119, 50, Salmo 119, 71 y Salmo 121. ¿Sí? No sé si quieres que anuncien El tema, ajá, la, el tema. sí, la próxima tema. semana tenemos el honor de tener a la señora Denia Cedeño como invitada con el tema Triunfo de creer en Jesús. Gracias, Ahora, Cecilia. Entonces, por favor, Fátima, haz la oración para cerrar el evento. Utiliza lo que Dios te ha dado, porque en este momento todo el mundo necesita ese respaldo de parte de Jesús y tú lo puedes dar. Así que adelante con ánimo, con fortaleza, en el nombre de Jesús. Quiero que le envíes aliento de vida a mi compañera Mariela Dufón. amén. La estaba Amén. pensando. Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí, Señor, primero que nada agradeciéndote, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te presento a Mariela Dufón, Señor, que está esperando esa sanidad, Señor, tuya, Padre, que yo creo que ya está, Señor, en el nombre de Jesús. Ese aliento de vida, Padre. Talita cumin para ella, Señor, en el nombre de Jesús. Levántate, niña, y resplandece porque ha llegado tu hora, ha llegado tu luz, en el nombre de Jesús. Padre, esa brisa fuerte, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, para cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Un nuevo tiempo, Padre. Un nuevo tiempo para cada uno, para cada familia, Señor. Un tiempo de gozo, Señor, en el Señor. Un tiempo de gozo para nosotros y para nuestras familias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, esa llenura del Espíritu Santo, Señor, que vaya sanando cada área de nuestro cuerpo, Señor. Cada área, Señor, y que deseemos en nuestros corazones, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, que eres tú, mi Jesús, mi amado. Gracias te doy, Señor, por Gloricel, Señor, por esas enseñanzas que tú has puesto en ella, Señor, para compartirnos, Padre. Gracias te doy por esas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, y te pido que amplíes, Señor, y abras esas mentes, Señor, para que puedan escucharlo, Señor, y para que puedan recibir ese mensaje tuyo, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento de tu palabra, Padre. Entendimiento, Señor, para cuando leamos la Biblia, Señor, que no sea enredada, Señor, sea clara, Señor, esté tu mensaje allí para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por este grupo. Te pido salud, te pido bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor, en cada hogar, Señor. Para el que no tiene comida, Señor, yo te pido, Padre, que le des pan, pan de vida, Padre, ese pan que viene de ti. Que le des hambre y sed de tu palabra, Señor, porque contigo, Señor, lo tenemos todo, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén, Fátima, amén. por todo. Gracias, Cecilia, por todo. Gracias, María Luisa. Gracias.